Los hijos gemelos de Seracor colgaban pesados y despiadados sobre el horizonte roto, derramando calor en cada grano del desierto abrasador que se extendía debajo. Los vientos aullaban como fantasmas olvidados a través de los esqueletos oxidados de los restos de vehículos abandonados y los huesos dentados de criaturas muertas demasiado grandes para enterrar. En medio de este horno de silencio, dos pequeñas formas yacían atadas junto a una aguja de obsidiana agrietada. Criaturas que tiemblan no de frío sino de dolor. Eran dragones que apenas habían pasado sus años de eclosión. Sus extremidades atadas con alambre de plasma que cortaban en escamas y cenue. Las cuerdas aún brillaban débilmente por la cruel energía que pulsaba a través de ellas. Una vez fueron apreciados, criados en las forjas solares privadas de la casa real a bordo de la barcaza del terror colmillo soberano llamado Pierre Ivé por el príncipe alienígena que se había cansado de su lealtad. Los conservaban para exhibirse, para divertirse, para las fastuosas fiestas en las que los nobles arrojaban restos a sus cuerpos enroscados como si fueran mascotas realizando trucos. Pero cuando Pierre intentó proteger a V durante una reprimenda y quemó la túnica del príncipe con una chispa fallida, el castigo fue rápido y teatral. Los cargaron en un camión oxidado y los guardias los arrojaron al desierto como basura, donde los dejaron asarse bajo el sol y morir lentamente en un lugar demasiado remoto para sentir compasión. Durante 3 días permanecieron allí. Sus lenguas se secaron y agrietaron. Sus alas se ampollaron. Sus ojos pasaron del color zafiro al cristal, parpadeando hacia el cielo mientras la arena se movía debajo de ellos. De vez en cuando, V gemía, su cuerpo más pequeño se contraía con cada ráfaga de arena que pasaba, mientras Per intentaba acurrucarse a su alrededor con toda la fuerza que sus extremidades rotas podían reunir. Ningún grito de ayuda llegó jamás. No fue hasta la 4ª mañana, cuando el viento cambió lo suficiente como para traer el olor a óxido y grasa de motor desde más allá de la cresta. Alrenae, un mecánico humano demasiado testarudo para abandonar este mundo atrasado y demasiado amable para ignorar cualquier dolor, estaba buscando piezas de repuesto cuando notó un leve brillo en el horizonte. No era la habitual onda expansiva del calor. Este palpitaba como algo herido. Se ajustó las gafas y dirigió su crucero de arena hacia allí, quejándose para sí mismo otra vez sobre derretir combustible para espejismos, pero algo en sus entrañas le decía que siguiera adelante. Cuando llegó a la aguja, el crucero se rompió con un gruñido, y el silencio que lo recibió le puso los pelos de punta. Lo que encontró lo dejó sin aliento. 2 criaturas, escamosas y majestuosas incluso en agonía, estaban envueltas en cables de tortura y casi muertas por el calor. Una intentó levantar la cabeza cuando él se acercó, mostrando los dientes en un siseo tan débil que apenas registró un sonido. El otro se movió una vez y luego se quedó quieto, su flanco subiendo y bajando en jadeos superficiales. Al cayó de rodillas, se quitó el guante y puso una mano sobre el cuello del más grande. La piel estaba caliente, febril, antinatural. Miró los cables, reconoció el sello del príncipe grabado en el metal y apretó la mandíbula. «Monstruos», susurró. No a los dragones, sino a quienquiera que hubiera hecho esto. Con lenta precisión, sacó su cortador de plasma y comenzó a cortar las ataduras. El cable se resistió al principio, pero cuando cedió, el dragón más joven dejó escapar un gemido tan áspero que hizo estremecer a Oval. Trabajó rápido, murmurando en voz baja, reprimiendo la emoción por reflejo. Una vez liberados, empapó un paño de su tanque de refrigerante y lo presionó suavemente contra sus cuellos y patas, protegiéndolos con un paracaídas roto que una vez había usado para la cubierta de su crucero. No se movieron, no se resistieron. Y entonces, cuando los primeros rayos del segundo sol se atenuaron tras las montañas, Pierre abrió un ojo y lo miró. No vio a un amo, ni a otro alienígena, sino algo completamente distinto. Vio misericordia. Al no los llevó a una clínica porque Serac 4 no tenía una. Su hogar, si podía llamarse así, era un cavernoso desguace excavado en el costado del cobre. Acantilados, mitad refugio,
mitad cementerio de tecnología olvidada por mundos más ricos. Colocó a los dragones en un aerodeslizador oxidado, acolchado con retales de tela, y los condujo por las crestas en silencio, con los nudillos blancos en las empuñaduras del volante. La respiración de Beck se hacía más superficial a cada kilómetro, y Pierre mantenía los ojos abiertos, fijos en él como si no pudiera entender qué clase de criatura ayudaría a alguien como ella. Dentro del taller, los bajó a la sombra y se puso a trabajar. No como médico, ni como soldado, sino como un hombre que una vez vio morir a un niño de insolación y prometió no volver a ignorar un llanto al que pudiera responder. Mezcló gel refrigerante con ungüento, trituró mallas de filtro de presión sin usar para hacer vendajes y usó su propia agua potable para limpiar las heridas. Sus escamas silbaron al ser tocadas por la bomba, y el más joven dio un grito ahogado que casi hizo que él se tambaleara hacia atrás, pero se estabilizó y siguió adelante. Sus heridas no eran superficiales. Había capas de daño debajo, quemaduras que habían alcanzado músculos, nervios apenas aferrados a la función. Estas criaturas no habían sido abandonadas. Habían sido sentenciadas. Trabajó toda la noche. Sin música, sin descansos, sin quejas. Cuando finalmente se desplomó en su silla al amanecer, su cuerpo estaba empapado en sudor y aceite. Tenía las palmas ampolladas por la antorcha y los ojos inyectados en sangre. Pero los dragones aún respiraban. Pierre levantó la cabeza lenta y débilmente y miró alrededor de la tienda. Su mirada recorrió las extremidades mecánicas dispersas, los estantes de droides a medio reparar, la pared cubierta de viejos planos escritos en el estándar terrano. Entonces vio a Al sentado con los brazos cruzados, observándola como un hombre con miedo a la esperanza. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero en cambio, su lengua se movió suavemente y tocó el suelo cerca de su bota. Una reverencia, pequeña, temblorosa, pero inconfundible. Al exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «No necesitas hacerme una reverencia, niña», dijo con voz ronca. «Nunca más». Ella parpadeó una vez y luego se acomodó nuevamente junto a su hermano. Más tarde ese día, mientras Al soldaba una nueva unión a su estabilizador de gravedad muerto hacía tiempo, escuchó un suave movimiento detrás de él. El más joven, B, estaba de pie, tambaleándose, jadeando, pero erguido. Y en su pequeña mandíbula, sostenía el soplete de soldar que se había caído de Al, acercándolo hacia él como una ofrenda. Al se quedó mirando, con lágrimas picándole en las comisuras de los ojos. Extendió la mano, tomó la antorcha y, por primera vez en años, sonrió. Algo increíble acababa de comenzar. El desierto no los había olvidado. Más allá de los acantilados de cobre, más allá incluso del alcance de los jinetes de tormenta y las sanguijuelas de polvo, los vientos de Serax transportaban el olor a fuego y sal. Y en ese viento se agitaron viejos instintos. La especie de dragones durmientes, los linajes exiliados y las almas unidas esparcidas por los cinturones exteriores comenzaron a escuchar. Algo antiguo había gritado, no de rabia, sino de sanación, y los huesos del planeta mismo lo recordaban. Pero en el depósito de chatarra del mecánico, Alrenae seguía ajeno a la onda expansiva que su bondad había comenzado a enviar a través del tapiz galáctico. Los días que siguieron fueron brutales, pero no desesperanzadores. Pierre empezó a moverse primero, débil, pero decidido. Ella cojeaba por el taller desordenado como si hubiera sido suyo en otra vida. Examinando núcleos de fusión, tocando bobinas hidráulicas con la nariz e incluso enroscándose alrededor del robot centinela de basura inactivo de Oval como si fuera un huevo. Ella estaba observando todo. Aprendiendo Oval podía sentir su inteligencia, no como una bestia, sino como un ser. B tardó más en recuperarse. Su cuerpo, más pequeño, sufría daños internos. Al no lo entendió del todo. Pero el pequeño dragón nunca dejó de intentarlo. Cada vez que Al entraba al taller, V levantaba la cabeza, piaba suavemente y se arrastraba más cerca como si la lealtad hubiera florecido dentro de su frágil pecho. Una tarde,
Al se sentó frente a una bandeja con carne sintética derretida y se dio la vuelta para buscar herramientas cuando un ruido extraño lo hizo detenerse. No era el ruido del metal ni el chirrido de los escáneres. Era una risa, la suya propia. B arrastraba torpemente un dron volador roto por el suelo tirando del cable de cola, intentando imitar la técnica de reparación de Oval. Puré, que estaba cerca, lanzó una pequeña bocanada de fuego al aire y dejó escapar lo que podría haber sido un gruñido de diversión. Al se secó sus manos grasientas en su camisa y se rió. No porque fuera gracioso, sino porque era la primera vez en una década que no se sentía solo. Esa tarde, cuando el sol se ponía tras las dunas oxidadas, Pierre salió del hangar y se sentó en lo alto de la vieja torre de comunicaciones. Sus alas agrietadas se extendieron como una estatua que honra a dioses olvidados. Al se unió a ella, subiendo la torre lentamente y sentándose a su lado en silencio. Ella no se movió, pero tampoco se acobardó. Cuando el viento los rozó, su cabeza giró hacia él y sus miradas se encontraron. Él no habló. No lo necesitó porque los dragones ya no eran solo mascotas. Se estaban curando. Y en algún lugar entre las dunas, algo estaba observando. En el salón del trono de obsidiana del colmillo soberano, el príncipe Beskar de la casa Sentik estaba sentado con una copa de vino fundido acunada en sus dedos de 6 anillos, burlándose del informe de recompensa que se encontraba sobre su escritorio de mando. Vivo, siseó, la palabra ardiendo con incredulidad. Esas lamentables bestias sobrevivieron. Su voz resonó por la sala como un látigo y los mensajeros se estremecieron. El oficial de recompensas tartamudeó, confirmando que ambos dragones, Pierre y B, no solo estaban vivos, sino que estaban bajo el cuidado de un humano en Seracor. La cruel diversión de Beskar se convirtió en furia fría. Dejó caer la copa de golpe, salpicando gotas fundidas sobre el suelo de mármol y gruñó. Los arrojé a ese pozo para que murieran, no para que los mimara algún reptante de grasa. Pero lo que realmente avivó su ira fue el mensaje incluido en el feed de recompensas. Era breve, sin firma y probablemente insertado por un contrabandista que había visto a los dragones y los había reconocido. Él no los domó. Lo eligieron. Beskar ordenó a un equipo de ejecutores que fueran a Serac 4. Captura a los dragones. Mata al humano, dijo con veneno. Quemar el depósito de chatarra y convertirlo en arena y sal. De vuelta en Serac, Al no era consciente del peligro que se cernía sobre él. Pasó el día limpiando la sección este del taller para construir una especie de establo. Más sombra, mejor ventilación, colchonetas más suaves para dormir. Pierre lo observaba desde las vigas, con los ojos entrecerrados en una especie de sospecha. Y cuando se detuvo para beber agua y secarse el sudor de la frente, ella saltó a su lado, empujando suavemente un paquete de tubos enrollados hacia sus pies. Intentando decirme que soy lento, Al rió entre dientes. Ella gruñó de acuerdo. Pero más tarde esa noche, cuando Al apagó los escáneres perimetrales del patio, una sombra cruzó las dunas, demasiado baja, demasiado silenciosa. Era la nave ejecutora del príncipe, elegante y negra, cubierta con blindaje invisible, tan avanzada que ni siquiera los sensores de la casa, remendados, podían detectarla. Aterrizaron a pocos kilómetros de distancia y comenzaron a marchar. Armados con cuchillas de choque, redes de supresión y pernos aturdidores diseñados para paralizar al dragón, se arrastraron por el valle al amparo de la oscuridad. Sus órdenes eran claras, sin piedad, sin testigos y, sobre todo, recuperar a los dragones intactos. Pero lo que no sabían era que B se había despertado en mitad de la noche, gimiendo suavemente en la puerta de la habitación del mecánico. Hao se movió, se puso las botas y abrió la escotilla justo a tiempo para oír un leve sonido. Un zumbido sordo en la arena, no del viento, sino de las botas. Marchando, se quedó paralizado. B emitió un siseo de advertencia. Pierre, ya en el tejado, los había visto. Sus ojos, antes amables, se encendieron con calor, y el desguace,
que había sido un hogar de silencio y sanación, se convirtió en una fortaleza iluminada por el fuego del dragón. Lo que vino después sería recordado no como una batalla, sino como el comienzo de un ajuste de cuentas. El primer disparo de advertencia no provino de los invasores, sino del propio desguace. Una descarga accidental de una de las torretas de defensa improvisadas de Al. Un siseo chisporroteante de chispas que se clavó en la arena. Justo antes de que los ejecutores avanzaran. El escuadrón se quedó paralizado, esperando que la siguiente explosión fuera letal. Pero no hubo respuesta. Lo que no sabían era que las defensas de Al nunca habían funcionado del todo. Eran reliquias oxidadas e ilusiones esperanzadoras, justo lo suficiente para que los ladrones dudaran de su siguiente paso. Pero ahora, con los ojos abiertos en su tejado, en la oscuridad, sosteniendo un soldador en lugar de un arma, observando la línea negra de movimiento, trepando por las dunas como una plaga de escarabajos. Entonces Pierre saltó. Su cuerpo se estiró con la luz de la luna y sus escamas a medio curar. Rugió mientras sus alas se abrían de par en par y las llamas brotaban de su garganta. No fue una bocanada infantil esta vez, sino un cono de calor naranja abrasador que quemó el suelo frente al ejecutor principal. El desierto estalló en luz. Las sombras se retorcieron y gritaron. Los soldados, asustados pero entrenados, se desplegaron en formación de combate y dispararon redes de choque. Arcos azules crepitantes, gritando por el aire hacia los dragones. Pero Puré danzaba. Su cuerpo, aunque aún se recuperaba, se movía con instinto primario, agachándose, rodando, retorciéndose en un aire que cantaba con relámpagos. Beck no se quedaba atrás. Más pequeño pero más rápido, se deslizó bajo las redes y derribó a 2 soldados antes de que pudieran desenvainar sus espadas. Uno intentó apuñalarlo, pero el pequeño dragón mostró los colmillos y mordió el guantelete del ejecutor con tanta fuerza que destrozó la célula de energía, estallando en una ráfaga de chispas que cegó al escuadrón durante unos preciosos segundos. Al no pensó, ni siquiera respiró. Agarró su soldador de fusión, se puso la máscara antiexplosiones y corrió hacia el patio como un loco. No como un guerrero, sino como un padre protegiendo a sus hijos. Su voz atravesó la guarida mientras blandía la punta caliente de la antorcha como un garrote, gritando que se largaran de mi arena. Los dragones lo oyeron y aullaron al unísono. Una tormenta de calor, metal y fuerza de voluntad colisionó en el centro. De ese desguace, soldados cayeron. El equipo falló. Una de las armaduras mecánicas rotas de Al, inactiva durante mucho tiempo y cubierta de enredaderas, cobró vida repentinamente cuando Pierre chocó con ella en pleno vuelo. Nadie supo si fue una oleada de suerte o la energía latente del dragón lo que la activó. Pero la máquina se irguió, agitando los brazos y comenzó a golpear a cualquier uniformado. Los ejecutores entraron en pánico. Habían venido a por una ejecución. Tenían una rebelión. Al arrastró a 2 soldados aturdidos a una zanja con cables enrollados en sus piernas. Puré noqueó a otro al estrellarse contra él en el aire y atraparlo antes de que cayera al suelo. B corría por el campo de batalla como una brasa viva, mordisqueando, arañando y arrancándose las almohadillas de choque de los cinturones. Cada golpe era medido. Ni una sola muerte, solo humillación, solo negativa a inclinarse. Cuando el último soldado activó una baliza de emergencia para avisar al príncipe, Pierre le pisó la muñeca y lo miró fijamente. Sus ojos eran oro fundido. El mensaje no. Enviar. Al amanecer, el patio volvió a estar en silencio. Los ejecutores, derrotados pero vivos, estaban atrincherados en la bahía de mantenimiento, custodiados por dragones que no dormían. Al permanecía al borde del acantilado con grasa en la cara y ceniza en el pelo, mirando hacia el valle, donde recientes marcas de quemaduras marcaban el camino de la batalla. No habló durante un buen rato. Entonces dijo, «Esto es más grande de lo que pensaba». Y en algún lugar muy por encima de ellos, a bordo de un crucero trono de acero negro y cristal, el príncipe Beskar observaba las imágenes grabadas,
Observaba a sus mascotas abandonadas luchar como leyendas junto a un mecánico humano, y sintió que algo se retorcía en su interior que ningún fuego podría apagar jamás. La sala del trono del colmillo soberano latía con una luz furiosa, sus paredes negras ondulaban con músculo sintético, como si la propia nave pudiera percibir la furia de su amo. El príncipe Beskar estaba encorvado en su puesto de mando, con las garras clavadas en los pulidos reposabrazos, los labios retraídos para mostrar sus colmillos mientras las imágenes se repetían una y otra vez. El momento en que Pierre escupió llamas. El momento en que Beck rompió filas. El momento en que el trabajador de tierra terrano blandió una herramienta de fusión como un arma y les gritó a asesinos entrenados. No fue desafío lo que dolió. Fue traición. Esos dragones eran suyos. Los había alimentado con leche real, los había bañado en fuentes de plasma, les había puesto nombres de su linaje, y ahora servían a un chatarrero que ni siquiera sabía pronunciar correctamente sus razas. Golpeó con el puño el escritorio hueco y gruñó. Envíen al guardia de inversión. Nada de prisioneros esta vez. Quiero que me envíen los huesos de ese terrano en una vitrina. Pero no todos a bordo del crucero estuvieron de acuerdo. Los susurros se extendieron por las cubiertas inferiores de la nave entre limpiadores, navegantes jóvenes y sirvientes de la sombra que recordaban la amabilidad de la que carecía el príncipe. Algunos habían oído historias del mecánico. Algunos incluso lo habían visto en transmisiones de contrabando que circulaban en secreto. Un hombre con dragones durmiendo en su regazo y fuego emanando de sus hombros, no de rabia, sino de protección. La leyenda crecía. De vuelta en Serac 4, Al no se preocupaba por las leyendas. Estaba soldando de nuevo. Esta vez, reforjando la torre suroeste derrumbada para convertirla en algo más resistente, algo que pudiera soportar el calor, las tormentas y tal vez incluso misiles. Pierre se posaba cerca, dejando caer ocasionalmente pequeños trozos de metal en sus manos como ofrendas, moviendo la cola como la de un gato. Al yacía enroscado en el banco de trabajo con una tableta rota en la boca, piando cada vez que Al murmuraba una maldición. Al estaba reconstruyendo, pero no se preparaba para la paz. Sabía que vendría más. Podía sentirlo en el viento. Esa noche, sentado junto a la hoguera, rodeado de dragones dormidos y metal oxidado, miró las estrellas y vio que una brillaba más que las demás. No es una estrella, es un barco que desciende. Y no sintió miedo. Susurró, que vengan. Y los dragones, incluso dormidos, rugieron en señal de aprobación. La segunda oleada no llegó silenciosamente. La guardia de inversión cayó del cielo en columnas de llamas sombrías. Sus módulos de aterrizaje, revestidos de aleación negra y con insignias quemadas que no se habían visto desde las guerras en Tic, descendieron no como cazadores, sino como verdugos. 30 soldados de élite, genéticamente reforzados, medio envueltos en acero de guerra y equipados con una armadura de campo nulo que podía cancelar la llama hasta por 6 segundos. Sus órdenes eran simples: matar a los terranos, recuperar a los dragones, arrasar el desguace. Pero el fuego que buscaban contener había cambiado desde la última vez que lo tocaron. Pierre, ahora lo suficientemente curado como para volar, se elevó por encima del desguace mientras los primeros módulos de aterrizaje besaban la arena y vomitaban tropas en formación de precisión. B, más pequeño pero más afilado, se movía entre vigas desmoronadas y pilones de defensa, cortando paquetes de carga de las municiones caídas como un niño recogiendo fruta. Los dragones se habían entrenado no con ejercicios ni órdenes, sino a través del instinto, el dolor y el juego. Cada trozo del desguace de Al se había convertido en su dojo. Cada patarrota de un mecha, una percha. Cada la cápsula destrozada era un escondite desde el que acechar. Al no se molestó en esconderse. Se quedó de pie en el patio, a plena vista, con los brazos al descubierto y una llave de plasma colgando del cinturón como la espada de alguien a quien hacía tiempo que había dejado de importarle el miedo de los demás. No era un soldado. No era un guerrero. Era un hombre que llevaba 30 años arreglando cosas rotas.
Miró al guardia que se acercaba, no con terror, sino con el cansancio de quien se ve obligado a limpiar el desastre de otro. El comandante de la guardia principal dio un paso al frente, con el casco reluciente y la voz filtrada por un campo de distorsión. «Serás incinerado. Esto es misericordia». Al enarcó una ceja, escupió a un lado y dijo: «Inténtalo». El primer rayo atravesó el aire, pero no aterrizó. Puré cayó del cielo como un rayo con alas. Sus garras atravesaron las primeras filas de los guardias como una forja en el hielo. Su rugido sacudió las torres de óxido, como si también recordaran su sufrimiento. Beck se estrelló contra un artillero pesado, inutilizando su lanza de pulsos. Con una sola llama oportuna, estalló en la mochila de munición. Luego se coló bajo el cuerpo caído del hombre y saltó sobre el siguiente antes de que pudiera reaccionar. La batalla se desarrolló como poesía grabada en furia. Llama contra campo nulo. Garras contra armadura. Fuego que no quería destruir pero se negaba a ser quebrado de nuevo. Al se movía por el caos como una corriente viva, tirando de fusibles, sobrecargando bloques de motor, golpeando varillas de soldadura en juntas de presión hasta que las máquinas explotaban y el aire mismo temblaba. Por cada guardia que atacaba, el desguace contraatacaba. Los robots centinela se reactivaban. Las torretas soldadas a partir de núcleos de microondas estallaban en arcos de plasma. Incluso las torres oxidadas se movían, inclinadas por los dragones para derrumbarse sobre posiciones enemigas. Pero aún así, la guardia de inversión seguía adelante. No eran mercenarios. Eran elegidos, leales más allá de la muerte. Y, sin embargo, incluso ellos comenzaron a dudar. Porque el fuego no es solo calor. Recuerda, lleva la memoria en cada brasa, cada crepitar de luz en la oscuridad. Y el fuego de Pierre no era solo suya. Ahora estaba fusionada con algo más antiguo, más profundo, forjado en manos humanas e iluminado por la compasión. Cantaba no solo a la venganza, sino también al santuario. Una llama que no lo consumía todo, sino que elegía qué proteger. Al anochecer, quedaban 6 soldados de la inversión, sangrando, acorralados, destrozados, y aún así Oval no los mató. Los ató, los vendó, les dio de beber y les dijo: «Están acabados. Váyanse a casa». Al principio no lo entendieron, pero B se acurrucó a sus pies y gruñó una vez. Un gruñido silencioso, no de amenaza, sino de advertencia. Y obedecieron. Sobre Serac, que orbitaba la Tierra, el príncipe Beskar permanecía en el puente del colmillo soberano, observando las imágenes en un silencio atónito. Sus guardias no hablaron. Sus consejeros miraban al suelo. Había desatado a la guardia y los habían enviado de vuelta derrotados. Un chatarrero con dragones susurró: «No es un humano». Pero lo era, y eso aterrorizó al príncipe más que cualquier otra cosa. La lluvia radiactiva recorrió las estrellas como temblores en vidrio fundido. La noticia se extendió más rápido que cualquier flota. Un mecánico terrano había repelido a la guardia de inversión. Los gemelos de llama, antaño crías de dragón desechadas de la corte sentiana, ahora lo seguían por decisión propia. No por dominación, sino por devoción. Seracor se convirtió en un peregrinaje. Pilotos, carroñeros, perros de recompensa y nobles exiliados viajaron por igual a años luz, para ver el desguace que se alzaba contra un imperio y seguía vivo. Al no les dio la bienvenida, no por crueldad, sino por cansancio. Siguió arreglando cosas. Menos máquinas, más gente. Un exopramo destrozado para un refugiado. Un niño lloroso cuyo dron fue reconstruido bajo la mirada de V. Pierre comenzó a volar en largos arcos sobre el desierto. Su sombra se convirtió en heraldo de paz en lugar de guerra. Donde ella volaba, los traidores se negaban a llevar esclavos donde B se posaba. Los depredadores huyeron. Y entonces llegó la emisaria. No de Beskar, sino de su madre, la mismísima emperatriz Drexenala. Llegó en una nave de encaje negro, más antigua que la mayoría de las estrellas,
escoltada por el silencio y la curiosidad. Al no se arrodilló cuando ella pisó su arena. Pierre no hizo una reverencia. B gruñó una vez y aún así sonrió. Vine, dijo, porque mi hijo te ha declarado enemigo de la corona. Al no respondió. Se acercó, con los ojos como dos agujeros negros gemelos, sus elegantes dedos trazando el aire. Los encadenaste. Los liberaste. Hiciste lo que nosotros olvidamos cómo hacer. Les recordaste a los dragones cómo elegir. El mecánico dejó su herramienta, se sacudió las manos y la miró a los ojos. No lo hice para demostrar nada, dijo. Simplemente no quería que murieran solos. La emperatriz miró a los dragones, luego a él, luego de nuevo al horizonte llameante tras el desguace, donde habían llegado 3 lombrices más. Atraída por el grito de Pierce, asintió una vez. Entonces te declaro soberana, no sobre un reino, sino sobre el fuego. Y se fue así, dejando atrás un mundo que ya no estaba abandonado, y a un hombre que nunca había pedido poder, solo el derecho a reparar lo que la crueldad había roto. El viento del desierto se agitó. El desguace bullía de vida, y por encima de todo, la pureza rugía, no de rabia, sino de triunfo. El sol se alzaba pesado sobre Serac 4, dorando las oxidadas torres del depósito de desguace del infierno con tonos de oro y sangre. La arena ya no parecía vacía. Brillaba con los rastros de calor dejados por dragones y peregrinos por igual, las pisadas se clavaban en la tierra como escrituras. Puré estaba enroscada en la cima de la aguja más alta, silenciosa y vigilante, con las alas plegadas como una corona de seda humeante. Bajo ella, Al trabajaba como siempre, con las mangas arremangadas y los brazos engrasados, rodeado de piezas de repuesto y motores agrietados esperando su toque. Pero incluso en el silencio, podía sentirlo. Algo estaba cambiando. Las transmisiones eran más fuertes ahora. Los canales galácticos que antes se burlaban o ignoraban las voces terranas ahora resonaban con noticias del mecánico con dragones. Sistemas enteros que se habían inclinado ante el trono céntico comenzaron a preguntarse sobre la crueldad, sobre la elección, sobre qué clase de imperio expulsa a sus propias criaturas como si fueran restos. Hubo debates en las salas estelares, tensiones en los sectores fronterizos, canciones escritas en estaciones subterráneas donde los niños cantaban sobre el hombre que remendaba el fuego. Al no escuchó nada de eso. Siguió construyendo, no por la gloria, sino por los dragones. Reforzó los nidos del acantilado occidental. Instaló nuevos suelos calentados por plasma en las cuevas donde a B le gustaba echarse la siesta. Reparó una vieja baliza de fusión para que guiara a otras perdidas a través de la noche. Porque venían ahora, alas en el crepúsculo, sombras sobre los acantilados, no para conquistar, sino para pertenecer. Uno a uno, los dragones abandonaron puestos de avanzada, cortes y nobles corruptos, y se dirigieron a un lugar que ningún mapa había marcado jamás. El día que llegó el 30º dragón, el cielo se oscureció de forma antinatural. Y entonces se partió, no con truenos ni tormenta, sino con una nave tan grande que eclipsó la atmósfera. Era el colmillo soberano. La nave fortaleza personal de Beskar, con la forma de una cuchilla dentada que se arrastraba por el espacio. No abrió fuego. Al principio no. Simplemente se cernió sobre el desguace, proyectando una sombra que se tragaba incluso las dunas. Al no corrió. No pidió ayuda. Se secó la frente con un trapo aceitoso, dejó su herramienta y salió a la arena abierta. Los dragones lo siguieron. Pir a su lado, V detrás de él, docenas de otros en un círculo suelto alrededor de él. Mecánico, con las alas alzadas como una guardia de honor. Oval alzó la vista hacia la enorme nave y entrecerró los ojos. Entonces el príncipe descendió. Su armadura era de obsidiana y estaba revestida de metal vivo. Su corona brillaba con cristales de plasma incrustados, y su voz era fría como una estrella moribunda. «Has tomado lo que era mío». Al negó con la cabeza lentamente. «Nunca fueron tuyos». Beskar gruñó.
Fueron criados de la llama del núcleo de Sentik. Son de sangre real. No son tuyos porque nunca los ganaste, dijo Al en voz baja. Los marcaste, los encadenaste, los dejaste morir de hambre. Les ofrecí agua y eligieron. El príncipe levantó la mano, una señal para disparar, pero no ocurrió nada porque la nave había empezado a temblar. Un estruendo sordo vibró a través de la arena. Los dragones zumbaban. Cada uno de ellos, un sonido profundo y antiguo que no se había escuchado desde la era del fuego estelar. Sus cuerpos brillaban con calor interior, sus ojos unidos en un propósito. Pierre dio un paso adelante, su voz un trueno. Nos perdiste cuando olvidó que podíamos hablar. Y entonces rugió, no de destrucción, sino de despertar. Al otro lado de la nave, dragones en cautiverio aullaron en respuesta. El fuego se hundía en sus huesos. Recordaron al mecánico, recordaron la elección. El colmillo soberano se partió desde dentro, no por las armas, sino por la negativa. Para cuando Bhaskar levantó la vista, ya había terminado. La nave giró, los motores se apagaron, los pilotos desobedecieron y el príncipe cayó de rodillas. No por una herida, sino por comprensión. Estaba solo. Al se adelantó, puso una mano en el hombro del príncipe y no dijo nada. No quedaba nada más que decir. La piedad a veces pesaba más que la justicia. Y en ese silencio, el imperio comenzó a cambiar. Pasaron las semanas, pero la historia no se desvaneció. Serakur se convirtió en algo más que una leyenda. Se convirtió en un santuario. Lo que una vez fue un cementerio de óxido y código antiguo ahora prosperaba con vida, no porque estuviera domesticado, sino porque se confiaba en él. Al ya no trabajaba solo. Tenía dragones que elevaban motores, lombrices clasificando tornillos, y viajeros que llegaban cada día para aprender, descansar, presenciar. Los niños nacidos en órbita cantaban nanas de arena y fuego. Del hombre que arreglaba lo que otros tiraban. Al no llevaba corona. No construyó un palacio. Reparaba turbinas y reciclaba serpentines de refrigeración. Limpió el hollín del hocico de una cría de dragón. Arregló el calentador solar de un comerciante que pasaba cuyos motores se habían parado sobre las dunas. Y cada noche, mientras las estrellas giraban sobre su cabeza, se sentaba en su desgastado banco con Pierre acurrucado a su lado y Vex roncando en su bota, y observaba las luces del fuego bailar sobre el valle. La corte galáctica cambió, no de la noche a la mañana, sino irrevocablemente. La emperatriz, al enterarse de la desgracia de su hijo y de su supervivencia, emitió un decreto silencioso. El derecho a elegir el vínculo propio nunca más podría ser revocado por nacimiento o sangre. La estirpe dragón ya no era propiedad. Era parentesco. Y en el borde del universo, un hombre que nunca quiso nada de eso aún se levantaba cada mañana antes de que los soles lo recogieran. Llave inglesa y preguntó suavemente, «Muy bien, ¿qué se rompió hoy?» Y cada vez que los dragones respondían, rugían no por la guerra, sino por